A pedido del gobierno, el transporte colectivo de pasajeros incrementará a partir del 3 de agosto sus frecuencias urbanas, suburbanas e interdepartamentales. Además, el personal de cada ómnibus deberá asumir un rol más activo en el combate al COVID-19 y solicitarle a cada pasajero que ascienda el respeto de las medidas sanitarias, por ejemplo, el uso del tapabocas. Estas medidas se conocieron tras una reunión que empresarios del sector mantuvieron ayer en Torre Ejecutiva con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. ¿Cómo hacen las compañías para cumplir con este planteo del Poder Ejecutivo en un momento de caída fuerte de sus ingresos por la merma en la venta de boletos? Un fenómeno que se dio fuerte desde el 13 de marzo, pero que tiene sus antecedentes en problemas en este rubro que venían de antes y que estaban llevando a una reestructura. De esto es que vamos a conversar a partir de este momento con Juan Salgado, presidente de la Cámara del Transporte del Uruguay, presidente de CUTSA. Salgado, buen día, gracias por visitarnos. Buen día, un gusto estar con ustedes y con su audiencia, Cotelo. Salgado, la audiencia lo ubica a usted como presidente de CUTSA sobre todo, sí. Pero hoy acá está por su otro sombrero, el de presidente de la Cámara del Transporte del Uruguay. ¿A qué empresas agrupa esa gremial? Bueno, está fundamentalmente el transporte colectivo de todo el país. Está ANETRA, que son las empresas de transporte suburbano de corta, mediana y larga distancia. El transporte suburbano también. Está Grupo 12, que es el resto del transporte suburbano. Y en Montevideo lo integra TUPSI, que son los representantes de las cooperativas, y CUTSA. Además de que están los escolares, con sus problemáticas diferentes hoy, están las camionetas de turismo, también lo integran en parte algunos sectores de camiones, con menos intensidad, pero que también están, y los taxis y los remis, por supuesto, integran la Cámara de Transporte. De todos modos, estas novedades de las que vamos a hablar se vinculan estrictamente con las compañías de ómnibus, ¿no? De transporte colectivo. Sí. Bueno, las fotos y los videos circulan en redes sociales desde hace varias semanas, ¿no? Sí. Ómnibus recargados de pasajeros y por lo tanto sin que pueda cumplirse en ellos esa distancia mínima requerida para evitar contagios de COVID-19. La primera pregunta es ¿cómo reaccionaba usted cuando recibía esas quejas? Bueno, en primer lugar, analizar cada una de las fotos que llegaban cuando llegaban del lado de las redes, ¿no? Detectamos muchas, por ejemplo, y no es para minimizar el tema, que eran de fotos de Argentina, de Buenos Aires. Pero eso suele pasar. Pero la reacción de la realidad es algo que nosotros lo veníamos viviendo día a día y tratando de ir minimizando en un trabajo en conjunto de control y de coordinación, que acá ha sido el 100%, fundamentalmente con las autoridades en Montevideo de la Intendencia y con las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hoy hay elementos tecnológicos que permiten que tanto la Intendencia como las empresas, o sea, que el regulador, pueda estar dándonos ahora una foto. Yo sé qué pasó entre las 7 y las 8 de la mañana en Montevideo, con el tema de la demanda de pasaje. Esa información se cruzaba luego de la hora pico, que son entre las 7 y las 9 fundamentalmente, y en muchos casos se corregía para la tarde, en todo lo que se podía corregir. De todos modos nunca se llevaba. Los mensajes seguían circulando, pico, las fotos seguían acumulándose. Bueno, porque en un momento hay que, de alguna manera, decir la realidad y lo que el sentido común marca. Las horas pico en el transporte, está dimensionado el transporte como para que exista en algún momento 2 horas pico de mañana y 3 horas pico, que son las horas de la tarde. ¿Por qué? Bueno, porque Montevideo se mueve así. En algún momento nosotros, previendo esto, allá por el mes de abril, planteamos que cuando se empezara la actividad, si era posible, no estábamos imponiéndole nada a nadie, pero si era posible de ver, y de hecho con los centros comerciales se logró. Bueno, de eso iba a hacer un agregado. Cuando se dispuso la reapertura de los shoppings,
se estableció un horario Exacto. que justamente buscaba que el ingreso de los empleados y la salida de los empleados no encajaran con los otros horarios pico, ¿no? Claro, yo creo que esto también es una tarea de colaboración. No le estoy pasando el paquete a nadie, pero sí de colaboración, porque, bueno, eso se logró y descomprime esa hora pico. Nosotros Pero lo que usted está diciendo es que en los horarios pico clásicos no había forma de agregar más ómnibus. No había forma, porque era desde todo punto de vista. Miren, el 95% del tiempo que un ómnibus durante estos 4 meses estuvo en la calle, durante el día, el 95% de ese tiempo, el promedio de pasajes era, en algún momento eran 4 o 5 personas, en otro momento 8 o 10, como máximo. Y eso es el punto máximo que hemos llegado. ¿Hoy también? El 5%. ¿Hoy también? Y hoy... No, porque la actividad se ha ido normalizando de a poco, ¿no? Sí. Para verlo en porcentaje más allá de lo individual y de algún recorrido. Tenemos 5 recorridos prácticamente más identificados con eso. Cuando el transporte dio el 50% de la oferta, que fue prácticamente lo mínimo que dio, la demanda era del 20%. Estamos hablando segunda quincena de marzo, estamos hablando hasta después de Semana Santa, hasta pasado, cuando empezó la construcción a funcionar, que allí fue un salto. En el mes de mayo... O sea, cuando ustedes tenían en la calle el 50% de los ómnibus, la cantidad de pasajeros era el 20% de lo habitual, de lo anterior al 13 de marzo. Anterior al 13 de marzo. En el mes de mayo, el transporte en Montevideo dio una oferta, comenzó a dar una oferta con el 75% de la flota. Y en mayo la demanda llegó a un 40%, y ahí se estabilizó. En junio llegó a un 45%, y en julio, 4 días hábiles, solamente 4 días hábiles en lo que va de julio, llegamos al 60%. Si no, el promedio es de un 55-56%. Esto es lo que tenemos medido hasta el día de hoy. O sea, usted dice, pasando en limpio, ustedes tienen en la calle el 75% de los ómnibus. Exactamente. Pero la cantidad de pasajeros es el 55% de la que había antes del 13 de marzo. Salvo 4 días hábiles, uno de ellos el viernes anterior al Día del Padre, que es un día que llegamos al 60%. Esa es la diferencia. Y esa diferencia, si la trasladamos a todo el año, nosotros prevemos que vamos a estar poniendo, por supuesto antes de fin de año, a terminar poniendo el 100% de la flota, pero vamos a terminar un año con una caída que va a estar en el eje de un 36%. Acumulado con respecto al 2019. Una caída de la venta de boletos de la venta de boletos del año. De un 36%. Pero este número hay que compararlo con esto, que es una foto muy importante. Si nosotros sumamos la caída que se produce con respecto al año 1995 hasta el 2004, en esos 9 años, que incluye dentro de esos 9 años, la crisis más conocida que tenemos y cercana del 2002, que fue una crisis importante. Hoy, en perspectiva, la vemos como sencilla, pero fue importantísima. En esos 9 años, el mercado cayó, en 2004 con respecto al año 1995, cayó un 38%. Este año vamos a caer casi que el acumulado de esos 9 años. Por eso los esfuerzos y la rapidez con que hay que hacer, los movimientos que hay que hacer. Pero a ver, y traducido al negocio de las compañías de transporte, esta caída que va a terminar mostrando el año 2020, sí, esa caída de 36% de la venta de boletos con respecto al año anterior, ¿qué va a implicar? ¿Pérdidas? Y va a implicar pérdidas importantes en la medida que las empresas, en definitiva, en conjunto con los trabajadores y en conjunto con las autoridades nacionales y departamentales, no busquen hacer las reestructuras naturales y normales, acordando qué puntos respetar. Por ejemplo, el trabajo, el mantener el trabajo. Pero hay reestructuras que hay que hacer para adecuar. O sea, es muy... le pregunto porque también es un hecho que ustedes han enviado personal al seguro de paro, con lo cual hay
hay costos que han bajado. Hay costos que han bajado. Le digo un número de Cucha que lo tengo muy claro. Fueron, en primer lugar, nosotros el 13 de marzo, lo primero que hicimos como una señal de tranquilidad, con un esfuerzo financiero muy importante, adelantamos todo el cronograma del año de licencias y hasta el 20 y algo de abril todo el personal estuvo con licencia, cobrando lo que tenía que cobrar. A partir de ahí comenzó un seguro de paro rotativo. Teníamos 1.200 personas en el seguro de paro, rotando. Al día de hoy tenemos 1.000, y a partir del 3 de agosto, que está previsto el primer día hábil aumentar la frecuencia, o a partir del 1 de agosto, solamente van a quedar 800. O sea, el tablero se va moviendo, la gente a medida que va aumentando la flota, y bueno, y allí está el ahorro y la reestructura. Hay que ahorrar, hay que bajar hay que bajar, porque no solamente hay que esperar a ver quién nos va a dar recursos. O sea, primero tenemos que poner toda la carne en el asador, esa es la filosofía de lo que ¿Esos números que daba son de Cucha o son del conjunto? Esos son de Cucha, en el conjunto son algo más de 2.000 trabajadores que han ido en forma rotativa. Pero entonces ustedes han tenido evidentemente una merma en la venta de boletos, sí, pero al mismo tiempo han tenido una baja de costos. Por supuesto. Porque hubo menos ómnibus circulando, por un lado, sí, menores gastos de combustible, etcétera, sí, y por otro estuvo el envío del seguro de paro en los casos que usted mencionaba. Entonces, sí, siempre con un 30% de oferta por encima de la demanda, y ahí está donde fue la responsabilidad y la decisión que tomó el transporte. El transporte en general, y yo vine a transmitir lo que todas las asociaciones me autorizaron. El 14 de marzo nosotros vinimos a la Torre Ejecutiva a pedido del Poder Ejecutivo, hablamos con el secretario de la Presidencia y lo primero que pusimos arriba de la mesa fue la conectividad necesaria que era para el país y para Montevideo. Esa conectividad no tenía una consideración comercial, tenía una consideración social, que creo que es lo que tenía que hacer el transporte y creo que es lo que hizo. Ese fue el primer gran punto. No hay que olvidarse que el segundo gran punto, que también se puso arriba de la mesa y que hoy se está transformando y a medida que van pasando los tiempos y nos vamos adecuando, el tema sanitario. Yo diría que hoy casi que la conectividad está, el aumento de flota va a estar, vamos a seguir trabajando en dar todo lo posible. El distanciamiento social, sabemos que en el transporte colectivo, en esos 20 minutos de viaje hacia un lado y hacia el otro, no se puede dar, pero hay que sustituirlo. Y nos hemos convertido en fanáticos, de verdad, más allá de las presidencias, en lo personal, fanáticos de verdad en todo el tema sanitario. ¿Qué es lo que el transporte puede sí garantizar y darle a la gente que utilice el sistema? Bueno, le puede dar el 100% sí de las garantías sanitarias, que tiene un costo y no se hace en un momento donde sobra el dinero, sino donde el dinero falta, pero tampoco se considera. Despejando el tema de la distancia, que no va a tener solución, dice usted, por más que se afloje la aglomeración adentro del ómnibus, la distancia nunca se va a poder cumplir. Todo lo demás, dice usted, los 2 metros no. Los 2 metros no. Pero se puede llevar de la mejor manera. Bueno, vamos a ver entonces cómo va a funcionar el esquema nuevo enseguida, después de la pausa. El transporte colectivo de pasajeros va a incrementar a partir del 3 de agosto, o sea, después de las vacaciones de invierno, las frecuencias urbanas, suburbanas e interdepartamentales, especialmente en los horarios pico. Lo hará a pedido del gobierno, pero además tomará otras medidas, por ejemplo, en cuanto a la actitud del personal de cada ómnibus, controlando el combate al COVID-19, por ejemplo, la solicitud al pasajero de que respete las recomendaciones, en particular el uso del tapabocas. ¿Cómo será? ¿Qué cambios habrá? Estamos conversando con Juan Salgado, presidente de Cucha, presidente de la Cámara de Transporte del Uruguay. Vayamos, Salgado, ahora sí a lo que se acordó ayer. ¿Se acordó o se les obligó? Primera pregunta. No, primero se acordó
y primero también la inquietud que a través del secretario de la Presidencia era directamente del propio presidente de la República, realmente coincidía absolutamente con nuestra necesidad de rever un poco hasta todos los temas sanitarios, ¿no? Ver el protocolo y rever todo lo que se vino haciendo. ¿Pero es una recomendación que se les hace? ¿Es un pedido? ¿Es una yo creo obligación? Yo creo que va en la misma línea que fue desde el primer día. O sea, no hay una resolución del gobierno. La exhortación es para que se cumpla, porque además estamos de acuerdo, y estamos absolutamente de acuerdo. Es más, nos parece muy bien que el gobierno, que las autoridades nacionales y departamentales, es más, lo dijimos en la mesa como presidente de la Cámara, que tomen un papel más activo en controles. Yo, sinceramente, aspiro a que las empresas todas tomen un papel de muchísima responsabilidad en el tema sanitario. La sanitización de las unidades es lo que el transporte puede ofrecer y lo tiene que hacer. Y el aumento de la flota, no hay dos opiniones, tanto en el Ministerio de Transporte como en la Intendencia. Yo diría que no es necesario que obligue, porque estamos todos de acuerdo y vamos todos por ese camino. ¿Y eso fue entonces lo que salió de la reunión de Eso ayer? es lo que salió de esa reunión, con algún... ¿Un compromiso, una manifestación de obligatoriedad? No, una obligatoriedad, así lo tomo yo y así lo vamos a transmitir a todas las empresas. No, pero otra cosa sería que hubiera un decreto, una resolución que obligara. Bueno, yo creo que la responsabilidad que tenemos que tener es más que leer si hay un decreto o no. Entonces, ¿qué va a pasar en los horarios picos a partir del 3 de agosto? El 3 de agosto, en primer lugar, hay un 10% de la flota que va a aumentar. Y, o sea, ustedes están en el 75%. Vamos a pasar al 85%. ¿Eso va a ser en general en todo el día? En todo el día. Sabiendo, o sea, sabemos que el mercado le va a costar superar el 60%. O sea, estamos poniendo el 85%, un 25% más de oferta que la demanda, a sabiendas de que el mercado, para que pase los 60%, yo creo que estaremos llegando por allá según cómo venga el clima, en septiembre. Repito, estamos hablando siempre de porcentajes que comparan con cómo era el sistema antes del 13 de marzo. Antes del 13 de marzo. O sea, ustedes van a pasar a tener el 85% de los ómnibus que circulaban antes del 13 de marzo. Ahí está. O sea, ¿siempre va a haber menos ómnibus que antes del 13 de marzo? Va a haber menos ómnibus. Pero se va a dar un crecimiento. Sí, y se va a apuntar fundamentalmente con algunos servicios más especiales a las horas pico y a determinados recorridos. Hay determinados recorridos que necesitan en esa hora. Lo vamos a tener que hacer, y se van a incrementar, además de esas frecuencias, se van a incrementar la actitud. Por ejemplo, la Intendencia ayer nos hizo llegar un sticker que para poner en las unidades, en el parabrisas, para que se lea bien, en esta unidad se requiere el uso obligatorio, porque la resolución ya está, obligatorio del tapabocas. ¿Qué va a pasar con el tapabocas? Porque hay una resolución de la Junta Departamental de Montevideo. Exacto. No sé si vale lo mismo en otros departamentos, en todos los departamentos del país. Sí, el Ministerio de Transporte también lo sacó en forma obligatoria. En los viajes de larga distancia es más fácil que esto llegue al 100%. A ver, la experiencia nos indica... La resolución en Montevideo es del 14 de junio. Del 14 de junio. O sea, ya lleva más de un mes. Bueno. ¿Y cómo se hace para que se cumpla? Bueno... Hasta ahora lo venían haciendo cumplir inspectores de la Intendencia. De la Intendencia, que subían y trataban de... ¿Y el chofer qué hacía? El chofer no intervenía en la parte de control, porque además no tiene... Bueno, pero yo conozco casos, nos han llegado los casos de choferes que a un pasajero que subía sin tapabocas le han dicho: señor, usted no puede viajar, se baja. Bueno, quedó liberado. Lo que nosotros siempre mantuvimos es que el personal del coche no tiene la herramienta ni jurídica ni para decir
este sube, o este no sube, o este se baja. ¿Por qué? Porque genera, y porque lo que queremos evitar es generar conflictos arriba del ómnibus, donde inmediatamente el personal hace una cosa y la gente de arriba del ómnibus se pone de un bando o de otro. Pero el pasajero sí tiene que saber que para él es obligatorio. El pasajero tiene que saber, y para eso ahora este paso que estamos dando es, primero, la cartelería; segundo, esa cartelería que se va a poner ahí; y tercero, ya estamos, a raíz de la conversación que tuvimos ayer con Álvaro Delgado, estamos haciendo un aviso a todo el personal para pedirle que, de alguna manera, dar un paso más. Dar un paso más. ¿Qué quiere decir? ¿Qué va a hacer el personal ahora? Bueno, en primer lugar, la empresa, hemos entregado en este tiempo más de 130.000 tapabocas en forma gratuita. Y hemos ¿Por quién habla? ¿Por la empresa Kutxa? Por Kutxa. Ah, por Kutxa. Pero el resto de las empresas también lo hicieron, porque además el SINAE en su momento nos dio tapabocas para repartir a nivel nacional. Pero se han entregado en forma gratuita y se ha buscado los lugares más masivos, las terminales, el Cerro, Beloni, lugares así. Ahora vamos a seguir entregando, pero de otra forma. En 20 días hemos logrado que el 97% aproximado de personas que suben al transporte usen el tapaboca. Nos queda ese núcleo duro del 3%. Entonces ahora el reparto va a ser más bien personal. Nosotros le vamos a dar al conductor un número de tapabocas para que lo tenga, pero especialmente no para que reparta vamos a decir masivamente, sino para aquel que de repente sí se olvidó, salió de la casa apurado a trabajar y me olvidé del tapaboca, porque todavía no lo tenemos totalmente incorporado. Nos pasa a todos. Que se lo dé, que se lo entregue, o sea, buscando la buena disposición, evitando el conflicto y buscando la buena disposición. Las autoridades van a tener que también ayudar, el cartel va a estar y el conductor, sabiendo de que él también se tiene que cuidar, también lo va a hacer. Pero hay dos o tres elementos. Así que entonces el mecanismo de entrega de tapabocas evita que el conductor tenga que estar siendo inspector, tenga que estar siendo el que obliga al pasajero. Claro. O sea, si ve que alguien sube sin tapabocas, lo que hace es darle el tapabocas y punto. Claro, pero ya vamos a decir, la condena social tiene que ser directa. Ya el conductor sí le tiene que decir, pero además el personal inspectivo nuestro va a tener como función principal en este tiempo hacer algunos controles. Uno de ellos es que también va a tener tapabocas, porque si ve desde abajo de la parada, ve que hay alguna persona sin tapabocas, se va a subir al ómnibus, porque va a tener la orden concreta. Ajá. Se va a subir al ómnibus y le va a decir, señor, usted no tiene, bueno, lo tengo o no, bueno, sí lo hace. Entonces, de esa forma se va a reducir el 3%. Se va a reducir, se va a reducir la cantidad de situaciones conflictivas. Sí. Pero puede pasar que alguien, incluso cuando se le da el tapabocas, diga, no me lo pongo. Bueno, ¿y ahí qué hace el funcionario? ¿Qué hace el chofer, por ejemplo? Si vamos a hablar de sentido común, bueno, no sé, yo prefiero que la condena sea de todo el resto del ómnibus y no que cada ómnibus que pase eso tenga que poner expreso, ir a una comisaría, llevar a toda la gente, sería un caos Montevideo. O sea, tenemos que buscar el sentido común. Pero, ¿sabe, Cotelo, que hay un elemento que los técnicos, inclusive el grupo asesor de la presidencia, nos ha trasladado Delgado que lo ven como un elemento de los principales y fundamentales? El tapaboca, por supuesto que es uno. El alcohol en gel, que tiene que estar arriba de todas las unidades y a disposición de las personas, es otro. Pero hay un elemento que es el más sencillo y el más económico, y es quizás el más importante que le da la academia, le da a este elemento, que es la ventilación. La ventilación es uno de los elementos fundamentales. Ventilación quiere decir ventanas abiertas. Ventanas abiertas. Tenemos la suerte que hay un número muy importante de ómnibus que tiene las escotillas, que son las ventanas que están en el techo, que se pueden abrir, inclusive hasta lloviendo, tienen forma de abrir para que no entre la lluvia, tiene forma de abrir para que el aire circule
y no entre directamente como puede entrar en una ventanilla. Pero en definitiva, más allá del clima o de que entre, la ventilación, además de la que en el transporte urbano es más fácil porque abre y cierra las puertas en cada parada, la ventilación de ventanillas abiertas, eso que no tiene más que justamente la actitud de cada personal del coche, y ahí sí la gente no puede elegir decir, no, yo voy con las ventanillas cerradas. La contracara es la temperatura, ¿no? Bueno, pero habrá que, o sea, si está catalogado de tal importancia la ventilación por el virus, el uso del tapaboca y el alcohol en gel, y si estamos convencidos que con eso nos cuidamos nosotros, bueno, yo creo que en este momento, que quizás cuando algunos piensan que habíamos empezado a dar vuelta a una página o que había quedado algo atrás, vemos que estamos comenzando un momento peligroso, ni bueno ni malo, peligroso, de mucho cuidado. Bueno, tenemos que intentar todos, primero cuidarnos a nosotros, cuidar a nuestras familias y cuidar al entorno. A ver, de todos modos, la distancia va a ser la medida más difícil de cumplir arriba del ómnibus. La distancia va a ser la medida más difícil de cumplir. Todo lo que es sanitización vamos a cumplir. ¿Eso no tiene solución en el mundo? En el transporte colectivo, la distancia mínima esa de 1 metro y pico, 2 metros, no hay forma. Y no, salvo que tomen medidas como en Argentina, prácticamente no hay transporte público. Para viajar en el transporte público debe tener un carnet especial. Entonces lo que está haciendo es acotando la cantidad de gente que puede subir. Pero a ver, hasta ahora no ha sucedido ninguna situación, ninguna situación compleja con este tema. Eso no quiere decir que hay que bajar los brazos. Las unidades están siendo tratadas, o sea, cuando hablamos de sanitización es que hay un trabajo realmente muy fuerte y una inversión. ¿Cada cuántas horas se desinfecta una unidad? Según el recorrido que tenga, en 24 terminales de Montevideo, por ejemplo, acá Ciudad de la Norte, Plaza España, Punta Carreta, Quibón, Santa Catalina, en 24 terminales, durante 15 horas al día, hay equipos, no los de limpieza común, equipos sanitarios para limpiar el ómnibus, los pasamanos, los asientos, pasarle los productos, todo lo que se le puede pasar, porque hay dos tipos de productos. Uno, el que se le puede pasar cuando el ómnibus está trabajando. Bueno, se limpia en cada... Hay coches que llegan a tener 4 limpiezas al día. Esa es una mejora increíble con respecto a la situación anterior. Increíble. Pero ya veníamos trabajando. Pero además de eso... Una de las quejas reiteradas es la higiene de los ómnibus. Hacía un año que ya había, no en 24 terminales, había en 6 terminales, las más importantes, había equipos de limpieza, no esta limpieza específica, una limpieza mejor, pero la percepción de la gente ya había cambiado en cuanto al salón. Ahora yo le puedo asegurar que tiene que ser un accidente tremendo para que una unidad no esté en las condiciones sanitarias. Pero además hay productos que tienen efecto retardo o efecto prolongado, como el amonio cuaternario, que nosotros cuando el coche llega al estacionamiento, ahí se desinfecta adentro, afuera, todo la unidad, 3 veces por semana. Todos los ómnibus tienen una desinfección especial en nuestros estacionamientos. Pero además, por si alguno se escapa, en los talleres que atendemos todos los coches y que normalmente siempre están yendo y saliendo, cuando entran lo primero que va se le va a reparar lo que hay que reparar, pero va un equipo a hacerle una limpieza. Además de eso, tratamos de que el personal tenga el elemento de cuidado en cuanto a las cámaras para la temperatura. Tenemos 43 lugares, terminales, estacionamientos, donde el funcionario cada vez que llega puede ir, pararse y revisar su temperatura antes de empezar a trabajar, pero como nosotros le decimos, también es muy importante cuando se va a su casa.
en el último medio viaje, va, se controla la temperatura y después sale a trabajar. Todas esas medidas cuestan mucho dinero, evidentemente. Son costos que antes no tenían las compañías del transporte, después habrá que ver cómo inciden, ¿no? Mire qué mito, Cotelo, un segundo, porque realmente, mire qué mito, las cortinas. Las cortinas eran un elemento que también estaba dentro de las quejas de la Totalmente. gente. Que era, bueno, las hemos desterrado absolutamente de por vida. Sacamos todas las cortinas, porque evidentemente en este momento era un foco infeccioso, y estamos colocando en todas las unidades, y de acá a fin de año se van a colocar en todas, una placa que es cromática, es oscura, primero, para que ayude en los temas de los rayos USB, que tiene eso. Pero además un tema importante, a veces el transporte colectivo tiene pedreas en algunos barrios, en algún momento, que son elementos también de peligro para el pasajero, cuando le tiran una piedra, rompen un vidrio. Bueno, con esto no es solamente una placa cromática que eliminó ya de por vida las cortinas, sino que además es una placa de seguridad que por más pedrea que haga, la piedra no pasa. Y eso. Esto también es un elemento de... Lo que usted está señalando es que, más allá de que el factor distancia es difícil de cumplir a rajatabla en un ómnibus, siempre va a haber algún tipo de cercanía entre dos pasajeros. Dejando de lado ese factor, siempre que se utilice el tapabocas, sí, a partir de estas otras medidas que ustedes están tomando, las unidades son seguras o son muy seguras sí, o son más seguras que antes desde el punto de vista sanitario, y hasta son, entre comillas, mejores. El servicio ha mejorado desde una serie de puntos de vista con respecto a antes. Sin duda. ¿Eso es lo que está pasando como mensaje? Sí, sin duda. Lo que tiene que dar el transporte colectivo, y tenemos que responsablemente dar todos, si se quiere, por una razón comercial, además de la razón de responsabilidad humana que tenemos que tener dentro de la comunidad, lo que se quiere dar es garantía. El transporte colectivo garantiza lo que puede garantizar, y lo que puede garantizar es la sanidad en el 100%. Están cumpliendo, digamos, un papel en la sociedad, pero al mismo tiempo están haciendo marketing. Porque ustedes efectivamente tienen una pérdida o el riesgo de una pérdida de pasajeros, ¿no? Bueno. Ya venían con ese problema de antes porque hay otros medios de transporte compitiendo, ¿no? El auto propio, la moto propia, la bicicleta. Bueno, ahora puede agregarse un factor adicional, que haya gente que diga, no, yo al ómnibus no me subo porque ahí me puedo contagiar de algo. Exacto. Entonces ustedes tienen que vender de la mejor forma posible el servicio que brindan. Lo humano y la comunidad es una cosa, que sí, pero también lo comercial. El ómnibus tiene que, de esta crisis, el transporte colectivo, la visión que yo tengo cómo tiene que salir ordenado, con cambios estructurales importantes de todo punto de vista, también lo sanitario, y no pensando que las tarifas son las que nos van a permitir salir de esta crisis. El ómnibus tiene su competencia en calidad, con el auto, puede competir con gente que deje el auto y que suba al ómnibus. Ahora tiene la pelea de volver a conquistar a algún cliente de transporte que ha dejado de subir, esa es otra realidad, pero a su vez en la tarifa tiene la competencia del que camina, de la bicicleta y de otros medios alternativos de transporte. Entonces hay que buscar ese equilibrio, y creo que es el momento ideal para hacerlo. Enseguida me quedan 2 o 3 preguntas para plantearle. Una, no hemos dicho nada de la aplicación Coronavirus UBI, cómo va a jugar en este esquema nuevo de transporte colectivo. Y 2, lo que hablaba recién de la reestructura. Tengo preguntas de oyentes incluso a propósito de esa reestructura pendiente. Ya completamos la entrevista con Juan Salgado. Estaba mirando los mensajes de los oyentes y le comentaba a Salgado que algunos hacen notar que habló de rayos USB. Pido disculpas. Los rayos UV. A ellos aludía con el tema de este film que se va a poner, se está poniendo en las ventanas de los ómnibus, ¿no? Sí. También en más de 200 ómnibus hay varios puertos USB para poder cargar los celulares, pero pido disculpas por lo otro. Y ahí vino la confusión. Hablando de celulares, no mencionamos todavía que a solicitud del gobierno salió de la reunión de ayer que los funcionarios de los ómnibus deberán instalar
en sus teléfonos la app Coronavirus UI. ¿Cuál es la idea con esto? Bueno, la idea planteada ayer por el secretario, por Álvaro Delgado, realmente es muy novedosa y creo que puede contribuir no solamente a la difusión masiva de la aplicación, que si bien salió, tuvo un primer empuje y después parece que se quedó un poco, sino que puede terminar de convertir de alguna manera uno de los lugares que podía quedar en gris ahí, de que la gente no identificara dónde estuvo, en qué recorrido, en qué empresa viajó, que se pueda terminar facilitando encapsular algún caso. ¿Cómo es? En primer lugar, le vamos a pedir y le vamos a dar los instructivos necesarios a todo nuestro personal para que baje la aplicación, para que la tenga. Con eso nos aseguramos de que cualquier pasajero que tenga la aplicación, que también vamos a hacer, estamos coordinando con Presidencia cómo va a ser el aviso para que la gente sepa bajarla. Cualquier pasajero que tenga la aplicación, suba. Cuando sube al ómnibus, si a los 2 o 3 días tienen que hisoparlo y lamentablemente le da positivo, esa persona tiene la posibilidad de hacer un mecanismo en la aplicación, de tocar algo que le va a terminar comunicando a todos los que tuvieron la aplicación y que estuvieron más de tantos minutos y a menos distancia de tantos metros, yo no quiero ir a lo específico, le va a terminar diciendo, estuviste en contacto. Entonces, habrá que hacer la consulta con el médico, habrá que seguir, pero por lo menos uno sabe, por eso el personal, esto es un elemento para que se cuide y para el resto del personal. Pero a su vez, también, esa persona se le pregunta, bueno, estos 2 últimos días, esto es la práctica, ¿no? ¿Dónde estuve? Bueno, estuve en mi casa, fui de compra al supermercado, estuve en otro lugar y en el trabajo. ¿Y cómo va el trabajo? En ómnibus. ¿Y qué ómnibus? Sí, debe ser de tal empresa, recorrido no sé, la hora menos. Entonces, este tema termina ubicando a todas esas personas que tuvieron en ese contacto. Yo creo que puede terminar el transporte de ser de alguna manera un vehículo que aporte una posibilidad de mayor control en este tema, que puede ser bueno. Sí, creo que ese factor sin duda va a incidir, va a ayudar. Hay polémica en torno a la aplicación. Falta saber si, por ejemplo, si el sindicato de empleados de CUTS, en el caso suyo, acepta eso, de que todos sus integrantes bajen la aplicación. Porque está la discusión sobre si afecta o no la privacidad. No, en eso, según nos dijeron, no afecta la privacidad y yo creo que los funcionarios de CUTSA han actuado a la altura y con la responsabilidad que realmente tienen que hacer los dirigentes. Y creo que han visto con muy buenos ojos todo lo que se hizo, en primer lugar, para cuidarlos a ellos, que son los que están en la primera línea de contacto. Se nos va el tiempo y quedan cantidad de puntos por tocar. Por ejemplo, hemos hablado de estas decisiones que se acordaron ayer, que básicamente tienen que ver con las compañías del transporte colectivo. ¿No estaba la posibilidad también de coordinar mejor los horarios de las oficinas públicas o de los comercios para aflojar la presión sobre el transporte público en los horarios pico? Bueno, yo creo que eso está sobre la mesa. Me llama la atención que eso no se haya hablado ayer, porque se habló en su momento cuando se reabrieron los shoppings, lo recordábamos hace un rato. Pero es algo que se puede extender, que el propio Estado puede resolver con sus dependencias, ¿no? Bueno, no es que no se haya hablado. Ayer estuvo arriba de la mesa porque además ya en algún momento hubo algún tema. Es como todo lo que está pasando y a la velocidad que está pasando. En estos 4 meses y algo han sucedido cosas a una velocidad y ahora vemos esto para atrás y vemos, mirá lo que cambiamos, mirá esto que cambió. Yo creo que esto está... este tema de coordinar algo, horarios, está madurando. Es más, no solamente los públicos. Si yo tengo, porque ahora el horario pico se convierte fundamentalmente en la mañana en el horario de oficina. Si yo tengo una oficina y tengo 20 empleados en mi oficina, capaz que
en coordinación con ellos, decido cambiarlo individualmente, entre ellos, decido cambiar el horario para que no estén dentro de esa hora de mayor riesgo, porque tienen que utilizar el transporte público, porque no tienen otro mecanismo y lo pueden hacer. Así que yo creo que está en carpeta y que cada vez tiene más fuerza, como esto de la aplicación que aparece ahora, como el paso que estamos dando de que el personal ayude con lo del tapabocas y la ventilación. Yo creo que van apareciendo a medida. Ojalá suceda, porque si sucede, son de las cosas que van a quedar para el futuro y que van a solucionar algo que siempre hubo problema. Para terminar, usted hablaba de que el transporte tiene que salir de esta situación, de esta crisis, reestructurado. Y mencionaba ya varios ejemplos que están en curso, que están llevándose a cabo en cuanto a la calidad del servicio. Pero está el problema de fondo del negocio, ¿no? Y entonces, en ese sentido hay 20 consultas posibles, pero hay una que manejan varios oyentes y que cuando la formulan dicen, sé que es una pregunta incómoda, pero hay que hacerla. ¿Cuándo se termina de procesar el cambio en el esquema de trabajo de las compañías de ómnibus para que no haya más guardas? Lo dicen los oyentes pensando en su propio bolsillo, exacto, ¿no? Exacto. Ese guarda ya no es necesario y pesa en el boleto que yo pago, ¿no? Es bien incómodo esto de conversar, porque a su vez, claro, afecta a las personas que trabajan en esas posiciones. Entonces, yo creo que es, ¿sabe? No es incómodo. ¿Por qué? Porque la reestructura, en primer lugar, ya se venía haciendo desde hace un tiempo, con un ritmo y una velocidad de antes del 13 de marzo. Había objetivos para hacerlo sin que se pierdan puestos de trabajo, o sea, sin que la gente que está trabajando pierda su trabajo, con muchos mecanismos para hacer. ¿Qué pasa ahora? Bueno, y hablo por Kutxa, se aceleró y estamos rumbo a esa situación, pero con un objetivo: que nadie pierde el trabajo. Estamos aprovechando, a las personas que hoy se están jubilando, o sea, los distintos mecanismos, lugares que nos quedan libres en otro lado, en lugar de nuevos ingresos, reacomodar gente que está que le falta 2 años para jubilarse o 3 años. Por lo tanto, lo tenemos en la tapa del libro, lo estamos haciendo, venimos haciéndolo bien y lo venimos haciendo con muchísima madurez, con muchísimo... hay 2 o 3 palabras, pero es madurez, por un lado, en el relacionamiento con el sindicato, seriedad, pero además de todo eso, confianza. ¿Y usted dice que se ha acelerado ese proceso? Sí, se ha acelerado. Esto empezó hace un tiempo, se había estancado en el 50%, después subió al 60% de coches sin guarda en Montevideo. Hoy estamos prácticamente superando, que queda menos del 10% de la flota que tiene guardas. Y quedando el 10%, que ya es un tema bastante menor, nadie ha quedado sin trabajo. Hemos buscado la forma de que nadie quede sin trabajo. Así que es un tema interesante, y quienes se preocupan por eso tienen razón, porque la preocupación o la sorpresa no es el día que aumenta el boleto, es cómo está conformada la paramétrica y cómo podemos hacer que nosotros tengamos una paramétrica donde la gente que trabaja gane, esté bien, tenga su trabajo asegurado, pero a su vez no sea una carga para el resto de los trabajadores que paga el sistema. Juan Salgado, presidente de Kutxa, presidente de la Cámara del Transporte del Uruguay, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Un gusto siempre estar con ustedes. Volveremos a tratar estos temas que está clarísimo que siguen en un lugar preferente, en un lugar sensible de la atención de la gente, ¿no? Sí. Es el día a día. Es el día a día. Ya continuamos, viene la tertulia, que hoy es mesa de análisis político.